La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, ¿no? Porque algunas veces uno le pregunta a alguna persona que se va a acercar a confesar y dice, sin pecado concebido. No, sin pecado concebida, porque es la Santísima Virgen la que nació sin pecado original. Bueno, continuamos nosotros con nuestro programa La Fe Cristiana y continuamos hablando sobre el quinto mandamiento. Ahora vamos a hablar del suicidio y repetimos lo que hemos dicho ya más de una vez, citando al Catecismo de la Iglesia Católica en su número 2280, que nos recuerda que nosotros no somos propietarios de nuestra vida, ¿no? Y menos de la vida ajena. Nosotros somos administradores, el Señor nos ha confiado esta vida justamente para que demos fruto, y el día de mañana ese fruto justamente será nuestro pasaporte para la bienaventuranza eterna, para el cielo. A cada uno recibirá en justicia según lo que ha hecho, cómo ha vivido. Entonces uno no puede disponer tampoco de la propia vida. Evidentemente, lo sabemos todos, el suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar, cuidar su propia vida, y es gravemente contrario al justo amor a sí mismo, es inmoral, un pecado grave, si existe pleno consentimiento, si existe advertencia de quitarse la vida. Evidentemente, si una persona está padeciendo una depresión de la cual uno no es responsable o no está en su juicio, en su sano juicio, evidentemente no comete un pecado, ¿no? Bien, ofende también el suicidio al amor al prójimo, porque uno se debe a su familia, a sus amigos, a la sociedad, y preferir la propia muerte para salvar la vida de otro, evidentemente eso no es suicidio. Quien se tira al río para salvar a alguien que se está ahogando y también se ahoga y se ahogan los dos, en fin, al contrario, ha hecho un acto heroico de caridad procurando salvar a aquella persona. Siempre cuando hablamos de la injusticia, en el quitar la vida, hemos hecho referencia a una vida inocente, ¿no? Porque existe la legítima defensa, existe el derecho a impedir que un injusto agresor nos cause daño, una legítima defensa que será proporcionada, digamos, al daño que uno puede llegar a recibir, a la agresión, a la violencia, ¿no? Entonces incluso uno puede defenderse quitando la vida de otra persona cuando uno se defiende. Por eso es el catecismo, la legítima defensa puede ser incluso un grave deber para quien es responsable de la vida de otro o de otros. Bien, respecto de la pena de muerte, entonces, la pena de muerte sabemos que es quitar la vida a una persona que ha hecho un daño muy grave, ¿no? Muy grave, ha tenido su juicio, ha tenido su legítima defensa, siempre estamos hablando de un marco de legitimidad, ¿no? Entonces, ese agresor, en el cual, digamos, no se encuentra otra situación para que no siga dañando a otras personas, puede llegar a ser separado de la sociedad, incluso de esta manera. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Evangelium Vitae, dice que será muy extraño, ¿no? Muy raro en la actualidad que no pueda ponerse a una persona, aislarla, ¿no? o controlarla de forma tal de que no siga haciendo
daño a la sociedad, ¿no? Por eso serán muy excepcionales y muy poco frecuente, digamos, la pena de muerte. Pero, en fin, la legítima autoridad puede llegar a infligir penas proporcionales a la gravedad del delito. Evidentemente, esas penas tienen como fin compensar el desorden introducido por esa falta, por ese delito, y preservar el orden público, además de asegurar, digamos, que las demás personas no corran peligro, ¿no? Y la enmienda del culpable, en el caso de la pena de muerte, difícilmente podrá enmendarse, evidentemente. Para conseguir esta finalidad, la medida y la calidad de la pena deben ser valoradas y decididas atentamente, sin que deba llegar a la eliminación del reo, salvo, repetimos, en caso de absoluta necesidad, es decir, cuando la defensa de la sociedad no sea posible de otro modo. Estos casos, volvemos a repetir, son ya muy raros, por no decir prácticamente inexistentes, como enseñará el Papa Juan Pablo II. También hay que tener en cuenta, y lo enseña el Catecismo, que la ley moral prohíbe exponer a alguien a un riesgo mortal, como también es un pecado grave no asistir a una persona en peligro, ¿no? Sobre todo si el que tiene que asistirlo no corre a su vez peligro alguno. A la heroicidad no estará obligado, pero a prestar, digamos, esa asistencia, pudiéndolo hacer de un modo sencillo a una persona que padece un grave problema, digamos, o que está a punto de morir, un grave peligro, evidentemente no hacerlo sería algo muy malo, ¿no? Y pecaminoso también. Bueno, respecto a el respeto de la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, sabemos que las personas están compuestas de cuerpo y alma, y este pecado del quinto mandamiento estamos hablando del daño al cuerpo de las personas, ¿no? Pero también hace referencia al daño que podemos hacer en su alma, ¿no? Por eso el escándalo es un pecado, y un pecado grave, porque induce a una persona a pecar. Será grave, evidentemente, el escándalo si induce a pecar a la persona gravemente, ¿no? Gravemente. Por eso decimos que el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. Quien induce a otro a hacer el mal también está haciendo mal, ¿no? Y carga sobre sí el pecado que indujo a la otra persona. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Por eso el escándalo, dice el Catecismo, es una falta grave si por acción o omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. Se puede causar escándalos, por ejemplo, con comentarios injustos, por la promoción de espectáculos, libros, revistas que son inmorales, ¿no? Por invitación o insinuación a seguir modas contrarias al pudor, etc. El escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen. Recordemos lo que dice la Sagrada Escritura, lo recoge San Mateo: el que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le cuelguen una piedra de molino y lo arrojen al mar. Bueno, respecto de la salud del cuerpo, o sea, uno tiene que cuidar su cuerpo, y si uno lo descuidara, estaría cometiendo una falta, un pecado. Uno tiene el deber de cuidar la salud, para Dios, para los demás, para uno mismo. Evidentemente, una cosa es cuidar la propia salud, por amor a Dios y por amor a los demás, y otra cosa muy distinto es un culto al cuerpo, ¿no? Algo que quizá ahora está también muy difundido, en fin, no es una novedad, ¿no? Porque una concepción neopagana que la encontramos en la historia de la humanidad desde mucho tiempo, pero hacer del propio cuerpo un culto, ¿no? Eso ya sería algo desordenado. Y es justamente la templanza, la virtud de la templanza, una de las 4 virtudes cardinales, que nos ayuda a poner ese orden también en el cuidado del cuerpo. Dice el Catecismo: la virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco, de las medicinas,
quienes en estado de embriaguez, esto es lo contrario, ¿no? En estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia, en la ruta, en el mar, en el aire, se hacen gravemente culpables. Porque evidentemente el conducir, el manejar un auto exige una gran responsabilidad y el tomar alcohol, el tomar drogas hace que uno no tenga el total control del auto. Lo mismo si se maneja o se conduce a una velocidad inmoderada, en el cual cualquier tipo de error puede ser mortal. O sea que en ese sentido también hay que ser prudentes, aunque uno esté en perfecto estado, digamos, de salud, no haya tomado absolutamente nada, igual hay que respetar las condiciones, las exigencias de tránsito. O quizás no sé, en algunos lugares me han dicho en Europa, en Alemania, que rutas en las cuales no hay velocidad mínima. Bueno, quizá por más que no esté prohibida una velocidad, todo dependerá del auto que uno tenga, todo dependerá de la manera que uno tiene de conducir, si es experto o no, en fin. Por eso hay que ser responsable siempre en el manejo. Respecto del uso de drogas, es una falta grave por el daño que representa para la salud y por la huida de la responsabilidad de los actos que pueden realizar bajo su influencia. Un pecado mucho más grave que el consumo personal de droga es el tráfico, ¿no? Evidentemente quienes se dedican a llevar de un sitio a otro o quienes se dedican a producirlo, el delito es muchísimo más grave, ¿no? También es un pecado contra el quinto mandamiento, una desordenada investigación científica, en la cual justamente toma al ser humano como un objeto de investigación, ¿no? Ningún ser humano puede ser tratado como un medio para el progreso de la ciencia, por más que sea un ser humano, digamos, en pleno crecimiento, un embrión, ¿no? Igual merece todo el respeto por ser persona humana. Atentan contra este tipo de principios prácticas como la procreación artificial sustitutiva o el uso de embriones con fines experimentales. Con respecto del trasplante de órganos, digamos, donar un órgano no es algo malo, al contrario, puede ser algo muy bueno, muy santo, muy loable, una manifestación de caridad muy grande. Evidentemente estamos hablando de donar un órgano que esté duplicado. Uno puede donar un órgano y así causarse a sí mismo la propia muerte. Por eso dice el catecismo, una persona solo puede donar algo de lo que puede privarse sin serio peligro o daño para su propia vida o identidad personal y por una razón justa y proporcionada. Evidentemente los organismos que se dedican, digamos, a la recepción de órganos para la entrega a un necesitado serán sumamente cuidadosos y responsables para ver que esa persona, digamos, ya ha fallecido, porque lo que no se puede hacer es matar a una persona para tomar el órgano o un órgano y dárselo a un tercero. Evidentemente habrá que esperar hasta que esta persona, digamos, deje de vivir y en ese momento hacer, digamos, el trasplante, ¿no? Muy bien, es preciso que el donante o sus representantes hayan dado su consentimiento y de un modo consciente. Esta donación, aun siendo lícita en sí misma, puede llegar a ser ilícita si viola los derechos y sentimientos de terceros a quienes compete la tutela del cadáver. Los parientes cercanos, en primer término, pero podría incluso tratarse de otras personas en virtud de derechos públicos o privados. Muy bien. Bueno, respecto a la libertad física y a la integridad corporal, también dentro de este marco del quinto mandamiento de la ley de Dios está justamente el secuestro, la toma de rehenes, algo totalmente ilícito, que se peca contra este mandamiento, porque se está utilizando a la persona como si fueran
medios para obtener diversos fines, privándole injustamente de la libertad, incluso a veces de la salud, ¿no? También son gravemente contrarios a la justicia y a la caridad el terrorismo, la tortura, no se justifica, ni siquiera para hacer el bien. Recordemos que el fin no justifica los medios, y la tortura tampoco puede ser un medio utilizado para conseguir información, ni siquiera de un terrorista, un narcotraficante, alguien que ha hecho mucho daño. Uno no puede utilizar este medio que es por sí mismo inmoral. Bueno, exceptuados los casos de prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias a personas inocentes son contrarias a la ley moral. Como ven ustedes acá, hacemos referencia a personas inocentes, porque eventualmente podría llegar a haber un juicio probado y una sentencia en la cual por el delito cometido quizá la persona tenga que padecer, el delincuente, ¿no? Por su delito una esterilización. En fin, no es lo frecuente, ni mucho menos, pero por lo tanto no son contrarias a la ley moral aquellas que se siguen de una acción terapéutica necesaria para el bien del cuerpo. Evidentemente, si uno sufre una gangrena, necesariamente tendrán que amputarle parte del miembro, porque si no esa gangrena puede llevarle la vida, ¿no? Y justamente no se tiene ni como fin ni como medio, sino que se sufre y se tolera porque es la manera de salvar la propia vida, ¿no? Bueno, y respecto del respeto a los muertos, a los cadáveres, ¿no? O sea, el cuerpo del difunto debe ser tratado con respeto. Nosotros creemos que al final de los tiempos las almas se unirán a los cuerpos. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal. Recordemos el libro en el cual Rafael, ¿no? Tobías, mejor dicho, Tobías padre, dedicaba este servicio a sus hermanos israelitas que morían y los dejaban ahí por orden del rey, que muriera y se pudriera y se lo comieran los pájaros, ¿no? Los bichos. Tremendo, ¿no? Y este hombre Tobías después padeció una grave persecución e injusticia, pero prestaba este servicio, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta honra de enterrar a los muertos, ¿no? Tema, en fin. La Iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos. Sin embargo, no prohíbe la cremación, a no ser, dice el Catecismo, que haya sido elegido por razones contrarias a la doctrina cristiana. Pero cuando hay razones de tipo económica o razones familiares del tipo que sea, en fin, no es que esté prohibida la cremación. Es recomendable, es la piadosa costumbre de enterrar a las personas en la tierra, pero en fin, no siempre se puede. Pío XII, en su discurso del año 1941, el 1 de junio, decía que se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres, a la corrupción de la vida religiosa o a condiciones sociales que voluntaria o involuntariamente hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos. Así que los mandamientos, que son algo de orden natural, ¿no? Porque digamos el hombre por ser hombre tiene que respetarlos, no matar, no robar, no mentir. Bueno, evidentemente la nación, todo lo que tiene que ver con el ámbito social, tiene que colaborar a que efectivamente las personas vivan de esta manera. Muy bien, el tema de la defensa de la paz también tiene que ver con este quinto mandamiento de la ley de Dios. Nos dice el Señor: bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y todo cristiano tiene que ser en su ámbito, en su familia, en su trabajo, con sus amigos, sembrador de paz y de alegría. Todo lo que sea discordia, pelea, odio, bueno, eso viene del maligno. Y el cristiano justamente lo que tiene que hacer es lo contrario, sembrar la verdad, el bien, la paz, la alegría. La paz no puede alcanzarse en la tierra
sin la salvaguardia de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad, es obra de la justicia y efecto de la caridad. La paz no es solo equilibrio de violencia, digamos, ¿no?, sino que debería ser justamente un fruto de la caridad, del amor, del respeto, de la búsqueda del bien. A causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra, la Iglesia insta constantemente a todos a orar y actuar para que la bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra, nos enseña el Concilio Vaticano II en su número 81 de Gaudium Spes, ¿no?, el flagelo de la guerra, que además nunca se sabe cómo termina, ¿no? Se sabe a veces más o menos cómo comienza, pero nunca cómo termina, y es algo que realmente ha hecho un daño en la historia de la humanidad tremenda. Por eso los países tienen que encontrar la manera de solucionar pacíficamente las controversias o las dificultades o los problemas que existen entre ellos, ¿no? Y también, en fin, internamente, porque a veces las guerras civiles que se han originado en los países han hecho auténticos desastres, ¿no? Desastres. Es verdad que existe una legítima defensa mediante la fuerza militar. Si existe una legítima defensa de una persona que a uno lo agrede, bueno, también un país se puede defender si justamente otro lo ataca, ¿no? Pero la gravedad de semejante decisión somete a esta a condiciones rigurosas de legitimidad moral. Sigue diciendo el Catecismo: las injusticias, las desigualdades excesivas de orden económico, social, la envidia, la desconfianza y el orgullo que existen entre los hombres y las naciones amenazan sin cesar la paz y causan las guerras, ¿no? Evidentemente, donde el caldo de cultivo es la injusticia, es la opresión, evidentemente ahí es difícil que reine la paz, ¿no? Todo lo que se hace para superar estos desórdenes contribuye a edificar la paz y evitar la guerra. Dice San José María en su libro de homilías, Es Cristo que pasa: ama a tu patria. El patriotismo es una virtud cristiana, pero si el patriotismo se convierte en un nacionalismo que lleva a mirar con desapego, con desprecio, sin caridad cristiana ni justicia, a otros pueblos, a otras naciones, es un pecado. O sea que el cristiano es un hombre que tiene que querer a todas las personas, a todas las naciones, a todos los países, tiene que tener un corazón amplio, una mentalidad amplia para querer a todos, ¿no? En todo caso, un cristiano no querrá lo que es el error, el pecado, la maldad, no sé, quizás gobiernos que han sido injustos o intolerantes o despiadados, bueno, uno pero quiere a las personas, quiere a los países y querrá también y rezará para que justamente se solucione esa manera de conducir un país de una manera tan dañina para ellos mismos y quizá para otros también. Es preciso a la vez, con respecto al tema de la guerra, que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto, ¿no? Decimos un injusto agresor, ¿no? Un daño que está causando. Tiene que ser un daño, eso, duradero, grave y cierto. Que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. O sea, antes de llegar a la guerra hay que probar todos los medios, ¿eh? Además, que se reúnan las condiciones serias de éxito. O sea, quien sale a la guerra para defender a lo que es legítimo también tiene que ver si va a ser capaz de, digamos, de llegar a la victoria, ¿no? Que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar o que se está padeciendo, ¿eh? El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición. Estos son los elementos tradicionales enumerados en la doctrina llamada guerra justa, ¿no? Algunos elementos básicos. Evidentemente, el país tendrá que tomar la decisión según lo que tiene prescrito en su Carta Magna o en su Constitución o en sus leyes, porque no cualquiera puede establecer que entra en guerra, ¿no? La apreciación de estas condiciones de legitimidad moral pertenece al juicio prudente de quienes están a cargo del bien común, lo decíamos.
Además, existe la obligación moral de desobedecer aquellas decisiones que ordenan genocidios, evidentemente. Otro pecado grave es el tema de la carrera de armamentos, ¿no? Que en lugar de eliminar las causas de la guerra, corre el riesgo de agravarlas. La inversión de riquezas fabulosas en la fabricación de armas, siempre más modernas, impide la ayuda a los pueblos indigentes y obstaculiza su desarrollo. La carrera de armamentos es una plaga gravísima, dice el Concilio Vaticano II, una plaga gravísima de la humanidad y perjudica a los pobres de modo intolerable. Por eso las autoridades tienen el derecho y el deber de regular la producción y el comercio de armas. Muy bien, hasta aquí llegamos con nuestro programa de hoy. Les recomendamos como bibliografía básica el Catecismo, los números 2258 a 2330 y la Evangelium Vitae, que la recomendamos vivamente. Lean, cómprenla, bájenla de internet, pero es un documento precioso del Papa Juan Pablo II que vale la pena no dejar de leer. Bueno, y hasta aquí llegamos. Me despido enviándoles la bendición y esperándolos en el próximo programa en el que comenzaremos a hablar del sexto mandamiento. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.